Buenas tardes. Para mí de mucho entusiasmo estar entre colegas en la tarde de hoy y adicionalmente ver tantos amigos que hacía tiempo no veía, incluyendo la oficina donde yo empecé, Rodríguez Rivera y Toro, hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y yo decía ahorita en forma de broma cuando venía, que vi también una persona que más o menos era de nuestro tiempo, que éramos del tiempo cuando era CP nada más, por la vino después, de tanto tiempo que hacía. Pero nosotros guardamos tantos recuerdos con muchos de ustedes, en tantas luchas y en tantas aspiraciones que individualmente nosotros, como practicantes de la contabilidad, por alrededor de 21 años estuvimos. Los otros días estuve compartiendo en una actividad y me decía una señora: si usted tiene un dolor de muela, busque un dentista. Si el gabinete se la apolilló y necesita repararlo, busque un ebanista. Pero si quiere arreglar las finanzas del gobierno de Puerto Rico, no busque un abogado, busque un CPA. Puerto Rico ha sido víctima de malas administraciones. Personas que más allá de administrar el gobierno con responsabilidad, lo administran como si fuera su negocio propio de forma irresponsable, con la mentalidad que el que venga atrás que arree, como decimos en el campo. Y todos nosotros, de una forma u otra, hemos confiado en esos gobernantes de turno para darle las cosas comunes para que enderecen el país. ¿Y qué consecuencias hemos tenido? Que hemos logrado como pueblo la quiebra más grande de ciudad alguna en Estados Unidos. Una quiebra que todavía estamos sufriendo los efectos de ella. Y peor aún, muchos de ustedes tienen sus hijos que se han tenido que ir de la isla. Y se han tenido que ir porque esas malas administraciones nos han robado el futuro colectivo nuestro. Y hemos creído cuatrenio tras cuatrenio. Pero ¿saben qué? Basta ya de eso. Es hora que todos los puertorriqueños le pongamos nuestras diferencias en estatus y otras diferencias mínimas que podamos tener y unamos nuestras voluntades para levantar este país. Tenemos una población de alrededor de 3.2 millones de habitantes. En el 2000 eran 3.8 millones. La proyección que para el 2030 tengamos 2.8. Y la proyección también dice, cuando la llevas al 2050, alrededor de 2.2 millones. Con el agravante que para el 2030 se proyecta que el 35% de nuestra población sea de 60 años o más. Y a eso le añadimos que la curva de crecimiento poblacional también se cambió. Nacen pocos niños nuestros. En el 2000 teníamos alrededor de 600,000 niños y jóvenes en nuestra escuela. Hoy tenemos 200,000 solamente. Y cuando vemos cuál es la condición de nuestra isla, vemos que el nivel de pobreza ha sido persistente década tras década en un 40, 42, hasta 50%. Hoy tenemos el 42% de nuestra población bajo los niveles de pobreza. Eso hace que dependamos para poder tener una cubierta mínima del gobierno federal. Alrededor de 1.600.000 personas dependen del gobierno para tener una cubierta mínima. A eso le añadimos que también para poder sustentar nuestra alimentación, alrededor de 1.5 millones de habitantes, nuestros hermanos, dependen de eso. Y la pregunta que le hago a los colegas: ¿qué vamos a hacer? ¿Resignarnos a votar o estar en la tradición de los mismos que quebraron el país y hoy piden una oportunidad? ¿O nos levantamos, deponemos las diferencias y peleamos por el futuro de este país? Peleamos por el futuro
hijos. Peleamos por un Puerto Rico que se convierta en esa tierra de oportunidades. Se me acabó el tiempo, ¿verdad? No, Entonces, solo el de saludo. Puede pasar ahora. Bueno, el saludo se va a coger tiempo. Así que seguimos compartiendo. Seguro. Gracias, le damos por esa saludo de bienvenida. Sé que tenemos el reto del almuerzo y del ruido de utensilios y cosas así por el estilo, por lo cual le voy a solicitar amablemente que mantengamos entonces la comentario y conversación al mínimo para que podamos escuchar más. Quizás nosotros acá se escucha todo ese mundo. Con eso le paso entonces el control, el panel, a nuestra estimada periodista, Leona Isabel González. Gracias, Rolando. Buenas tardes a todos, un placer estar acá. Gracias por la invitación. Siempre me acogen y me siento como en casa. Y tengo que decir algo que me parece importante, ya son varios años escribiendo de ustedes, también compartiendo. Y a mí me parece que Puerto Rico tiene muchas cosas malas, tiene muchas cosas regulares y tiene muchas cosas extraordinarias. Y debo decir que en el grupo de los extraordinarios está este colegio. Y lo digo porque a lo largo de los años, cada uno de nosotros o cada una de nosotras, ¿verdad?, interesa un mejor Puerto Rico, interesa un mejor país para vivir. Y esa organización que ustedes conforman ha estado presente durante todo ese tiempo. Y me parece que eso es ganancia para Puerto Rico. Y me parece que ese es un buen punto de partida, que a veces pasamos por alto. Muchas veces pensamos que todo está en nuestra contra, pero lo cierto es que hay recursos, hay talentos y hay una capacidad extraordinaria. En ese sentido, enhorabuena por el compromiso que todos ustedes, que todas ustedes han mantenido a lo largo de los años, individual y colectivamente. Dicho eso, también tengo que decir que me tienen mucha paciencia, porque que me quieran aquí a cada instante, bueno, pues sin duda tienen que ser sumamente pacientes. En esta encomienda, Javier, le llamo por su nombre, gracias por estar acá. Y quisiera, le voy a hacer algunas preguntas, pero sin duda el panel de redactores le tiene una lista de tareas bien grande en caso de que los electores le favorezcan en noviembre próximo. Y por favor, ustedes en la audiencia ayuden a complicarle las cosas al colega, ¿verdad?, de ustedes, y en este caso aspirante a la gobernación. Yo tengo que hacerle una pregunta, y la primera es: quien haya visto lo que pasó en San Sebastián o la gestión de San Sebastián dirá, bueno, pues un municipio se gestiona relativamente bien, buenas notas de parte del Contralor en muchas ocasiones, pero San Sebastián no es Puerto Rico. Y la pregunta obligada que hay que hacerse aquí es: usted habla de un cuadro de pobreza, de un cuadro de dependencia, pero pareciera que la ecuación que no tenemos es fomento a la actividad económica y a la productividad. Aquí hay unas cuantas recomendaciones, yo no voy a entrar en ellas de inmediato. Lo primero que quisiera saber es por qué un elector o electora encontraría en Javier Jiménez una persona que promueva el desarrollo económico y la productividad. ¿Qué concretamente hay en esa carta de presentación suya para que eso sea factible? Me estoy mirando así porque casi no escucho por el eco. Estoy bien cerca. No sé si eso se pueda mejorar, pero San Sebastián no es todo Puerto Rico, pero San Sebastián es Puerto Rico. San Sebastián es el séptimo pueblo con mayor extensión territorial. Tiene un presupuesto de alrededor de 44 millones. Y como tú bien dices, nosotros establecimos en San Sebastián el principio básico de cualquier administrador, que es disciplina fiscal. Uno. Segundo, ¿qué establecimos también en San Sebastián nosotros? Que nosotros tenemos que dar servicios de excelencia. Y para dar servicio de excelencia, cualquier organización tiene que estar despolitizada. Principio fundamental. Nosotros cuando comenzamos en San Sebastián, asumimos un municipio con alrededor de 4 millones de déficit. A tal punto era la situación fiscal que ni teléfono tenía, porque estaba cortado por una deuda de $100,000.
y adicionalmente todos los suplidores estaban en atraso. Hoy día yo voy a entregar un municipio número 1 con 33 millones en superávit. El año pasado pagamos la totalidad de los préstamos que tenía el municipio. Eso le permite al municipio de San Sebastián que el impacto de quitar el fondo de equiparación por los próximos 5 años no lo tengamos. Y adicionalmente tener un programa para atender a nuestras personas de edad avanzada, que es uno de los problemas más significativos que estamos enfrentando en Puerto Rico, por lo que hablé ahorita del envejecimiento de nuestra población, de tener alrededor de 250 auxiliares en el hogar o amas de llave, como sea. El principio fundamental de la administración se lleva desde tu casa. Una persona que no haya administrado bien su casa no va a poder administrar un negocio, y una persona que no administra un negocio X no va a poder administrar un negocio más grande. Así que el principio fundamental de la administración es lo que nosotros hicimos en San Sebastián. Adicionalmente de todo esto, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de las políticas fiscales que establecimos en San Sebastián, que nos dio muchos resultados positivos. Adicionalmente de todo esto, nosotros tenemos una visión de que el gobierno tiene que ser un ente que sea facilitador y no tener un gobierno como lo tenemos actualmente, que es un sistema totalmente burocrático. Esa es la clave para cambiar y revertir la ecuación de que nosotros siempre dependamos del gobierno para desarrollo económico, dependamos del gobierno para llevar y resolver necesidades. Nosotros tenemos que empoderar al pueblo, a ese ser humano que tiene un sueño de negocio, una aspiración, un deseo de echar hacia adelante. El sistema que tenemos ahora, burocrático que tenemos, no te inspira eso. Y cuando vemos también el sistema contributivo, tampoco inspira eso. Así que nosotros tenemos que revertir esa curva. Y otra cosa, como el tiempo, ¿verdad? Me dijeron que era para contestar la pregunta como 2 o 3 minutos. Y otra cosa, de los 4 candidatos que hay a la gobernación, el único que tiene experiencia administrativa es este servidor. Y experiencia administrativa buena, porque ahí están los resultados de la experiencia administrativa. El único que no es abogado, y no es que sea malo ser abogado, el único que no es abogado soy yo. Así que el abogado ve las cosas en pleito. Los CPA lo vemos que tenemos que resolver el problema. Y así lo vemos nosotros. Concretamente, entonces, abordemos algunas de las recomendaciones del colegio. El colegio hace un planteamiento bastante concreto con respecto a la simplificación del proceso de permisos. Sí. Quisiera que nos pueda ofrecer luz en esa dirección. Y también hay un planteamiento bastante concreto con respecto a la simplificación de los procedimientos contributivos o impositivos con los que lidian los comercios y con los que tienen que trabajar los CPAs directamente. ¿Cómo piensa atender estas 2 recomendaciones? Mira, lo de la permisología en Puerto Rico, si usted va a establecer una oficina, algún negocio, la cantidad de requisitos que te exige es sumamente oneroso. Nosotros desde noviembre pasado comenzamos a hablar, y no de noviembre, porque yo llevo esa lucha hace tiempo, porque me suena ridículo la cantidad de permisos y el proceso burocrático dentro del sistema y el tiempo que se tarda en el sistema y lo costoso que resulta tú solicitar un permiso. Nosotros lo que decimos es que si un reglamento te establece cuáles son los requisitos para tú establecer X, Y o Z de negocio, y en ese reglamento te dice, usted tiene que tener A, B, C, D, cumpla con eso, notifique al gobierno y ya usted puede abrir. Y el gobierno, cuando tenga la disponibilidad, pues el gobierno, ¿qué puede hacer? Ir a revisar lo que usted dice de extintores, que usted cumplió con X o con Y. Eso es facilitar lo que es los permisos. Adicionalmente, hay otros permisos que son más complicados, que entran en el proceso ese burocrático de agencia, como es recursos naturales, como es el Instituto de Cultura,
como es la oficina de Chile. Y algunas veces se tardan 6 o 8 meses, hay casos que se han tardado años. Nosotros vamos a establecer unos periodos para que se evalúe esa permisología. Va a ser unos periodos. Si ese periodo concluye, ese permiso automáticamente va a estar aprobado. No podemos nosotros estar sujetos a la burocracia y a la incompetencia. No podemos estar sujetos nosotros a un gobierno que nos dicta todo en cada uno de los pasos que tenemos que dar en nuestra vida. El gobierno no puede ser el protagonista, tiene que ser el individuo. Si nosotros facilitamos la forma como se hace el gobierno, ¿qué va a hacer aquel joven o aquel empresario que quiere expandir o aquel joven que quiere emprender? Se le va a hacer mucho más sencillo. Y eso es fundamental. Desde el punto de vista contributivo, nosotros cuando vemos nuestra composición, y leía hace unos meses atrás un informe que sometió la Junta de Control Fiscal, nosotros vemos que nuestra carga fiscal está en 3 componentes básicos: corporaciones, que es como un 38%, individuos con IVU, que es otro 18%, y contribución sobre ingresos como un 18% más. Ese es el componente, y los demás contribuciones. ¿Cuál es el problema con todo eso? Que cuando tú ves nuestro sistema contributivo, la composición de la obligación contributiva, el 3% de las planillas que se radican son planillas con ingresos brutos ajustados mayores de $100,000, 3%. Y ese 3% paga alrededor del 56% de toda la contribución sobre ingresos. El otro 14% radica de 40,000 a 100,000, y ese paga alrededor del 34-35%. ¿Y cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan? Porque esa es otra recomendación puntual, hacer una reducción significativa en las tasas, porque Puerto Rico es la segunda jurisdicción con el régimen más alto de todo el mundo. ¿Cómo concretamente ven ustedes? Es la segunda. Y ahí no le está añadiendo el IVU y las otras contribuciones. En Puerto Rico se creó el manual para poner contribución. Eso fue autóctono de aquí. Y sabemos cuándo se hizo. Aquí vienen, cuando necesitan poner contribución en otro sitio, buscan el manual de Puerto Rico. Pero nosotros tenemos que no solamente ver las tasas contributivas, nosotros tenemos que ver toda la contribución. La contribución en su totalidad que requiere el gobierno de Puerto Rico para mantenerse más municipios es alrededor de 20,000 millones al año. 20,000 millones en cuanto a contribuciones sobre ingresos. Pagar eso. Es decir, ahora mismo, hace menos de una hora, estábamos hablando de niveles récord en recursos en educación, en salud, y básicamente estamos en un orden de 13,000 millones de ingresos. Son 13,062. Y ahora usted dice que necesitamos 20,000, ¿de dónde se va a pagar eso? Gastamos 20,000. Gastamos 20,000. Y te voy a decir de dónde. Tú tienes 13,062 del Fondo General. Tienes casi 5,000 millones que son de leyes especiales, que incluye todos esos comprobantes que nosotros pagamos, incluye Fondo del Seguro de Estado, etc. Y adicionalmente tenemos alrededor de 2,000 millones que necesitan los municipios para operar. Cuando tú haces la sumatoria de eso, estamos rondeando los 20,000 millones. Por eso es que cuando nosotros vamos a analizar cómo nosotros debemos estructurar nuestro sistema contributivo, tenemos que ver en su totalidad cuál va a ser el efecto en el individuo y en el desarrollo económico. Porque si no, lo vas a ver aislado, y lo que le pondríamos es lo que hemos hecho siempre: seguir poniéndole parcho, el legislador legislando medidas populistas que, cuando tú las analizas, el efecto social de desarrollo económico es más detrimental que el beneficio que hay. O sea, usted no se compromete a reducir las tasas aquí. Usted lo que le está diciendo a la matrícula es que piensa revisar el sistema en su totalidad. Sí, no, yo no me comprometo a reducir las tasas. No, eso sería una irresponsabilidad de mi parte. Si el gobierno todo lo que tiene ahí lo tiene comprometido. El gobierno tiene completamente comprometido el presupuesto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer una reingeniería del gobierno para bajar costos. Y una vez bajemos costos de hacer gobierno,
lo vamos a transferir a disminuir nuestra carga contributiva. De lo contrario, popularmente, no popular porque eso me puede decir de partido, pero desde el punto de vista simplista, yo digo así, hay que bajar las tasas. Las tasas, el que le diga eso, sin bajar el costo del gobierno, le está mintiendo. Nosotros tenemos que bajar costo de gobierno. El costo de gobierno se financia básicamente en un 100% sacando las ayudas federales que nos da el Estado, que son como 15.000 millones fueron este año, alrededor de 15.300 millones. Se financia ¿de qué? Del bolsillo de todos los que de una forma tienen negocio o no tienen negocio, trabajan o no trabajan, o reciben ayuda o no reciben ayuda. Así que el bajar las tasas contributivas, y no solamente las tasas contributivas, sino la reestructuración de ese componente, tiene que venir de la mano de una reingeniería de hacer gobierno. Gobierno grande, mucha contribución. Eso es básico. Y peor en las corporaciones, porque de ese 38%, menos del 0,5% de las corporaciones contribuyen en un 54% de todo el ingreso de corporaciones. Así que tú puedes ver la disparidad. Por eso, cualquier cambio tiene que considerar toda la estructura. De lo contrario, lo que vas a poner en el parcho en el sistema. Y los colegas también participen del diálogo, por favor. Una pregunta. Antes de esta pregunta, voy a aprovechar un momentito para agradecerles a aquellos de ustedes que están haciendo la parte correspondiente para poder escuchar, y a aquellos que se sienten obligados a hablar y comentar, que reconozcan que el problema no son ustedes, la acústica, pero cada cosa que ustedes dicen se escucha muy fuerte aquí. Le pedimos su indulgencia y cooperación para poder escucharnos nosotros acá. Gracias. Sí. Si bien escucho bien lo que dice candidato, porque mencionó que su gobierno, Candidatos somos que todos su- en la vida, cualquier cosa. que usted quiere un gobierno que sea un facilitador. Eso me suena a gobierno pequeño, más pequeño de lo que hemos tenido anteriormente. De hecho, en sus alocuciones siempre se ve como que su gobierno va a ser como el centro derecha, ¿verdad? Que las compañías y los individuos tengan a bien tener sus empresas y hacer sus cosas, y ustedes pues va a ser un facilitador. Lo pueden clasificar donde quieran. Eso no va a cambiar el Por eso es que procedimiento. don Isabel ya lo estamos, pero entonces ¿por qué no va a bajar los impuestos? Pero según lo entiendo es que en el primer día no, porque tiene que esperar a hacer la reingeniería, bajar costos, Claro. pero aspiracionalmente va a llegar ahí. Claro, A un eso- gobierno más pequeño, facilitador de impuestos más bajos. Claro, eso es básico. Nosotros creemos en que el gobierno debe ser un ente facilitador. Y cuando hay un gobierno facilitador, no puede ser un gobierno burocrático, grande y costoso. Y nosotros tenemos que entender que a mayor costo del gobierno, más contribuciones imponen. Aquí nos impusieron la crudita 1 y vio que se recobraba y pusieron la 2. Y en vez de un mes pusieron la 3. El IVU, el más alto que se paga en todos los Estados Unidos, 11,5% pagamos nosotros el IVU. Y a eso tú le añades las tasas contributivas, como tú dices, de las más altas a nivel mundial. Y a eso tú le añades todas las otras contribuciones que se pagan, todos los otros cargos que tenemos de día a día. ¿Por qué tenemos eso? Porque el gobierno, yo siempre digo que es como un tecato financiero, que todo el tiempo necesita. Y usted oye muchas de las propuestas de compañeros candidatos a la gobernación, y lo único que te hablan es de crear más departamentos, más regulaciones, más burocracia, que suena bonito a los oídos, pero ¿quién paga eso? Eso lo tenemos que pagar todos nosotros. Nosotros debemos aspirar a un gobierno que sea una mano amiga, no un gobierno que te diga tienes que hacer esto, aquello, lo otro. Debe ser ese gobierno que fomente el empresarismo. El empresarismo es la clave para nosotros revertir la ecuación de pobreza que tenemos en el país. Por años y años, gobiernos populares, PNP, que han habido, los únicos que han promovido son gobiernos grandes, gobiernos que generan la mayor cantidad de empleos. ¿Para qué? Para esclavizarte. Para tú conseguir un empleo tienes que ir donde ellos, y tienes que ser de partido político. San Sebastián, cuando yo llegué, quité eso. Allí
cuando usted aplica a un empleo, primero que yo no lo evalúo, lo evalúa el director de recursos humanos, puede ser del partido que sea, pero tiene que tener, número uno, preparación, si requiere experiencia, y algo sumamente importante, tiene que ser un ser humano, si va a trabajar en el gobierno, que tenga empatía. Puede tener la preparación, la experiencia, no tiene empatía, no sirve para trabajar en el gobierno. ¿Te contesté? Sí. Obviamente, San Sebastián en un principio el gobierno es mucho más complicado, pero en específico, ¿cómo usted trabajaría con el Departamento de Educación? El Departamento de Educación, el año pasado tenía un presupuesto de 5.900 millones de dólares. Este año tiene un presupuesto de 5.300 millones. Cuando tú lo combinas, es el segundo departamento que más fondos tiene, después del Departamento de Salud, que tiene como 6.800. Y es porque se paga la tarjeta de salud. El Departamento de Educación es un departamento, primero, bien politizado. Bien politizado porque en todas esas regiones, para tú aspirar a alguna posición de envergadura, tiene que ser del partido de turno. Uno. Segundo, sumamente burocrático. Todas las decisiones se llevan a cabo en ese departamento. Tercero, esa burocracia hace que los equipos, suministros y necesidades que tienen las escuelas no lleguen a tiempo. Y se tardan muchas veces, si tú quieres comprar un aire acondicionado o otro suministro, se puede tardar 6 meses y quizás hasta más por el sistema burocrático. ¿Qué nosotros proponemos? Nosotros proponemos no burocratizar y llevar la burocracia a las regiones, como es uno de los proyectos pilotos que se tienen actualmente. Nosotros lo que pretendemos es que se creen juntas escolares por áreas, juntas escolares que sean representativos de esa comunidad. Por ejemplo, vamos a poner el caso de San Juan. San Juan tiene X cantidad de escuelas públicas. Pues en San Juan haya una junta que sea representativa de los padres, de la facultad de la escuela, que sea representativa de los estudiantes, que esté presente el gobierno local, que esté presente también en esa junta el gobierno municipal y cualquier otra entidad que nosotros determinemos que es importante que esté en esa junta. Electa democráticamente por las personas que representan en esa junta, excepto la del gobierno estatal y municipal, que debe ser por designación y no deben tener derecho al voto, sí a voto. Y esa junta sea la que se le transfiera el presupuesto y ese presupuesto esté administrado por esa junta escolar. De esa forma, ¿qué mejor grupo de personas para conocer la necesidad de esa escuela que la gente de la comunidad? Y adicionalmente, la necesidad que tiene San Juan no es la misma que tiene San Sebastián, no es la misma que tiene Ponce, la que tiene Loíza. Por ejemplo, si en nuestra escuela la incidencia de niños con necesidades especiales es significativa, pues yo, como junta, tengo que canalizar presupuesto para atender esa necesidad. Y quizás en otra área no tengan esa necesidad. ¿Y usted ve la junta escolar por municipio, por región? Eso debe ser por conglomerados. O no puedo decir por municipio, porque el municipio que lo que tiene solamente es una o dos escuelas, ¿verdad? Tiene que ser por conglomerado, pero no es llevarlo a una región, la burocracia que tú tienes en el departamento. La visión nuestra es empoderar a las comunidades, es empoderar a esa comunidad para que pueda opinar, pueda decidir y pueda establecer. Entonces, el departamento a nivel central se encargaría de monitorear y establecer un currículo similar en todas las escuelas. ¿Cómo vamos a motivar a esos maestros? ¿Cómo? Motivar a los maestros. ¿Cómo motivarlos? ¿Cómo motivar? Pues yo te puedo decir, la motivación principal de cualquier profesional empieza aquí. Esa es la primera. Esa es la primera motivación. Y yo conozco muchos maestros motivados. Lo que pasa es que el Departamento de Educación en su burocracia los desmotiva. Uno. Segundo, la desmotivación viene también como consecuencia de que el buen empleado está recibiendo muchas veces en aumento lo que recibe el mal empleado. Y si tú eres mal empleado
Un empleado que falta cada rato, que no desempeña las funciones que tiene que desempeñar. Y de momento dieron un aumento general de $500. ¿Qué tú vas a decir? Pues yo no me mato. ¿Y el bueno qué hace? Pues yo me mato, tampoco me voy a matar. Así que la desmotivación que puede existir como consecuencia de la política pública del gobierno, nosotros tenemos que combatirla. Pero tenemos que hacer y tenemos que motivar que esa motivación que nace de la misma profesión siga motivando para que otros puedan seguir mejorando el sistema. Yo recuerdo, mi mamá era maestra y mi papá, y yo recuerdo en aquellas épocas cuando hacían los planes y ahí no había hora compensatoria. Ahí se iban a mi casa, mi mamá cocinaba, nos atendía y se sentaba en la mesa a hacer lo que eran los planes para el otro día. Y esa motivación, con aquellos salarios bajos que ganaban, esa motivación surgía del compromiso. Pero, vuelvo te digo, el gobierno o el sistema no puede tener política pública para desmotivar al empleado. Yo soy del pensar, y lo he hecho en San Sebastián. Nosotros cuando damos aumento lo damos por evaluación. El empleado bueno no se puede compensar igual que el empleado flojo. El empleado que no quiera trabajar, lo que se debe es ir del sistema. Debemos motivar una clase que realmente tenga la compensación basada en ese comportamiento. Y escucho en torno al tema de educación, me atrevo a indicar que entre las recomendaciones del colegio está que sean las comunidades escolares quienes designen a los directores de las escuelas, en lugar de que sean premios políticos, que es lo que ha pasado a lo largo del tiempo. ¿Cómo ustedes incorporarían una recomendación como esa dentro de su plan de trabajo antes de que hablemos de otros temas como salud y desarrollo? Mira, eso está dentro de nuestra plataforma. Nuestra plataforma establece que esa junta escolar es el que va a seleccionar la gerencia de esa escuela. Eso es así. Y son los que a través de programas de evaluación, a evaluar la ejecutoria de todo el componente que tenga en ese grupo de trabajo de educación. Hoy día, como estamos nosotros, en el año 2000 había alrededor de 600.000, un poco más de estudiantes. Hoy día lo que quedan son 227.000 estudiantes. Y la diferencia en presupuesto que se asignan es monumental para esos 227.000 estudiantes. Quiere decir que nosotros, dentro del sistema escolar, tenemos que flexibilizarlo para que haya esa participación. Y dentro de nuestra visión de que el empresarismo sea el que sustituya el exceso burocrático y la participación del gobierno, poder revertir esa curva que tenemos nosotros de despoblación en nuestro sistema. Así que es importante que esa junta sea la que seleccione su gerencia. Vamos a tener espacio para una pregunta adicional, nos parece, por el tiempo que nos queda. No sé si compañero Iván quiere hacer alguna pregunta al tema de salud. Sí, en el tema de salud, el colegio ha visto, y usted puede entenderlo de cierta forma, es que el tema de salud es un tema fiscal. Y quizás pues, dejando a un lado el tema clínico se vuelve un reto administrar el sistema de salud. Y dentro del sistema de salud, el centro médico es el eje de todo el sistema de salud en Puerto Rico con sus retos fiscales que tiene. El colegio ha presentado una recomendación de que el centro médico sea administrado en conjunto con la empresa privada, no privatizarlo, sino que el gobierno junto con los hospitales y con las aseguradoras trabajen en un esfuerzo combinado de administrar el centro médico. ¿Qué recomendación o qué haría usted con el centro médico para buscar una eficiencia administrativa siendo el eje del sistema de salud de Puerto Rico? Mira, el sistema de salud de Puerto Rico no se puede ver tampoco en forma nada, solamente como centro médico. El sistema de salud de Puerto Rico básicamente colapsó. Y colapsó porque si usted va a buscar un servicio médico de un especialista, la mayor parte de las veces tiene que esperar meses para poder accesar a ese especialista. Adicionalmente, eso ocurre como consecuencia
de las tarifas y el control que tienen las compañías de seguro en determinar cuáles son las tarifas que el médico va a poder accesar a través de la compañía de seguro. Dicho en blanco y negro, la compañía te dice cuánto te va a pagar, cuánto te lo va a pagar, qué tratamiento tú puedes dar, qué tú puedes recetar. Y entonces la clase médica, como ha visto esa opresión y esa prepotencia de las compañías de seguro y no ha podido buscar una alternativa de negociar en toda la relación de las compañías de seguro con los médicos, y no solamente con los médicos, con hospitales y con otros proveedores de salud, pues gran parte de nuestros médicos se están yendo, lamentablemente. Y entonces aquí establecieron la política esa del 4%, ¿verdad? La política del 4% que cuesta creo que como 200 millones de dólares. Pero tú has visto que no ha habido ningún cambio significativo, porque la mayor parte de los médicos que ya llevan muchos años aquí no se ven, los que se están yendo son los médicos jovencitos. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que evaluar es esa relación de la compañía de seguro. Nosotros planteamos que la compañía de seguro no puede evaluar qué se paga o qué no se paga, porque son ellos los que van a estar perjudicados. Y si son ellos los que están perjudicados, sería un conflicto de intereses caso. Ese es el número uno. Segundo, que hemos establecido nosotros, es que nosotros tenemos que expandir las residencias médicas disponibles en Puerto Rico, que como consecuencia de la privatización del sistema de salud en Puerto Rico, las residencias médicas se diezmaron, y eso hace que no puedan estudiar diferentes especializaciones. Lo tercero que estamos proponiendo en esa misma dirección es que el gobierno subsidie el estudio de estos médicos especialistas con el compromiso que se queden en Puerto Rico durante 5 años, de forma tal que ese médico puede estudiar, se establece en Puerto Rico, y créeme, en 5 años la persona se enamora, se casa, se queda en Puerto Rico. Así que eso unido a que nosotros como país tenemos que ver cómo nosotros vamos a fortalecer la salud colectiva nuestra como comunidad. ¿Y dónde se debe comenzar con eso? En las escuelas, creando un currículo de salud que incluya alimentación, hábitos de ejercicio, igualmente identificación y tratamiento de condiciones de salud mental, que es uno de los problemas también más significativos que tenemos como pueblo. Igualmente ellos puedan determinar también cualquier enfermedad física y cómo pueden atenderla. Así que si nosotros fortalecemos desde pequeños la salud física de los ciudadanos, pues cuando sean grandes vamos a tener menos el problema de salud. Así que dos cosas fundamentales: relación con la casa aseguradora, con la compañía aseguradora. Segundo, las escuelas de medicina, cómo nosotros podemos financiar a esas personas que están haciendo sus especializaciones. Tercero, también en esa medida, en las escuelas superiores, cómo nosotros identificamos jóvenes que quieren estudiar medicina y que nosotros podamos llevarlos de la mano en tutorías para insertarlos en esos estudios. Y lo otro también que tenemos que considerar es como el Departamento de Salud también es más proactivo referente a nuestras instituciones hospitalarias, toda vez que también el comportamiento de personas que son recluidas cambió significativamente, y eso ha hecho que el 80% de todas nuestras instituciones hospitalarias estén operando con déficit, y eso es un problema que se tiene que atender. Bueno, le agradecemos, candidato. Hay temas para hablar de cualquiera de estos 5 temas y de otros más que surgen, pero le agradecemos al colega CPA, candidato por el proyecto Dignidad, su comparecencia aquí. Tenemos que reciba el reconocimiento del público.